The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Antes del primer amanecer sobre la tierra prometida, antes de que Josué guiara a Israel a cruzar el Jordán, se desarrolló un misterio del que casi nadie habla. En algún lugar de las montañas de Moab, tuvo lugar una confrontación invisible entre dos de los seres más poderosos que existen, Miguel el Arcángel y Lucifer, y lo que disputaban era el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer que Satanás quisiera el cadáver de Moisés? ¿Y qué hizo Miguel que dejó al diablo completamente impotente? Hoy vamos a abrir nuestras Biblias y descubrir la impactante verdad sobre este extraño y sobrenatural acontecimiento. Una verdad que revela la realidad de la guerra espiritual, la autoridad de Dios y el destino de todo creyente. Judas capítulo 1 versículo 9 dice: Pero Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda, quédate conmigo hasta el final, porque esto es mucho más que un versículo bíblico oscuro. Esta es una batalla espiritual que habla directamente a tu vida ahora mismo. Comencemos. Vamos a preparar la escena. El pueblo de Israel está acampado en las llanuras de Moab. Han estado vagando durante 40 largos años. La tierra prometida está justo delante al otro lado del río Jordán. La nación está llena de expectación, pero para Moisés este momento es agridulce. Dios le dice que ha llegado el momento. Su obra ha terminado. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 al 5 dice: Subió Moisés de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Solo detente y visualiza esto. Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, que sacó a Israel de Egipto, que abrió el mar rojo, ahora está de pie en la cima de la montaña, contemplando la tierra que tanto anheló pisar, pero en la que nunca entrará. ¿Por qué no? Por su desobediencia en Meriba. Números, capítulo 20. En lugar de hablar a la roca como Dios le mandó, la golpeó con ira. Ese solo acto le impidió entrar en Canaán. Es un recordatorio sobrio. Incluso los líderes más grandes, incluso los siervos más fieles, son responsables ante Dios. Y luego, la Biblia nos dice algo verdaderamente extraordinario. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6. Y el Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce su sepultura hasta hoy. Piensa en eso. Dios mismo enterró a Moisés. Esto no se parece a nada más en las Escrituras. Cuando Abraham murió, sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela. Cuando Jacob murió, José llevó su cuerpo desde Egipto hasta Canaán. Incluso el mismo José hizo que el pueblo de Israel jurara llevar sus huesos con ellos a la tierra prometida. Todos los demás patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, tienen sepulcros conocidos, honrados, recordados. Pero Moisés, oculto, nadie lo vio, nadie puede visitar su tumba. Es extraño, ¿no? Moisés fue el profeta más grande que Israel había conocido, y sin embargo su entierro estuvo envuelto en un secreto divino. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ocultaría la tumba del mismo hombre que dio a Israel ley, que habló cara a cara con él, que los guió durante 40 años?
La Biblia no lo explica directamente, pero este misterio abre la puerta a lo que más tarde revela Judas, que algo más profundo estaba ocurriendo, algo en el reino invisible. Y ahí es donde nuestra historia da un giro dramático, porque mientras Israel lloraba por Moisés, una confrontación invisible estaba teniendo lugar, una que involucraría a Miguel el Arcángel y al mismo Lucifer. Aquí es donde realmente comienza el misterio. Ahora vamos al detalle extraño y fascinante que se encuentra en el libro de Judas. Judas, capítulo 1, versículo 9, dice: pero Miguel el arcángel, cuando contendía con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este es el único lugar en toda la Escritura que menciona esta disputa sobrenatural. Ningún otro escritor de la Biblia nos dice esto, pero Judas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, corre el velo y nos muestra que cuando Moisés murió, Satanás mismo apareció e intentó reclamar su cuerpo. ¿Por qué? La Biblia no lo dice explícitamente, pero cuando estudiamos los patrones de la Escritura, podemos ver varias razones poderosas por las que el enemigo lo quiere. Número 1. Promover la idolatría. En primer lugar, Satanás podría haber usado el cuerpo de Moisés para llevar a Israel a la idolatría. Recuerda, Moisés no era solo un líder. Para Israel, él era el profeta. Confrontó a Faraón, abrió el Mar Rojo, hizo descender maná del cielo y se reunió con Dios en el Sinaí, hasta que su rostro resplandeció con luz. Si alguien en la historia de Israel podía haber sido elevado casi a objeto de adoración, era Moisés. Y Satanás conoce el corazón humano. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Números capítulo 21, versículos 8 al 9, nos dice que Moisés hizo una serpiente de bronce, la levantó en un asta, y cualquiera que la mirara vivía. Eso era un símbolo que señalaba a Cristo. Pero, ¿qué pasó después? Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice que siglos más tarde, Israel comenzó a quemar incienso a esa serpiente de bronce, e incluso le pusieron un nombre, Nehustá. Algo que Dios había usado como símbolo de sanidad se convirtió en un ídolo. Ahora imagina si Israel hubiera tenido el cuerpo de Moisés, su mayor profeta, reposando en una tumba que pudieran visitar. ¿Lo puedes ver? Peregrinaciones, ofrendas, santuarios. Satanás podría haber desviado la fe de Israel del Dios invisible hacia la adoración de un hombre muerto. Así que Dios, en su sabiduría, ocultó el cuerpo de Moisés, porque Satanás lo habría convertido en idolatría. Número 2. Desacreditar el juicio de Dios. Otra razón. Satanás podría haber usado el cuerpo de Moisés para cuestionar la justicia de Dios. Moisés, por grande que fuera, pecó. En Números capítulo 20, cuando Dios le dijo que hablara a la roca, Moisés la golpeó 2 veces con ira. Ese acto de desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida. Números capítulo 20, versículo 12, dice: pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón:
por cuanto no creísteis en mí, para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Así que imagina a Satanás, el acusador, señalando el cuerpo de Moisés y diciendo: «¿Ves? Él falló. No merece ningún honor. Eres injusto, Dios. Dejas que un pecador como este dirija a Israel, pero le niegas la tierra prometida». El diablo siempre ha intentado usar la debilidad humana para cuestionar la justicia de Dios. Lo vemos en Job, capítulos 1 al 2, donde Satanás acusa a Job delante de Dios. Lo vemos en Zacarías, capítulo 3, donde Satanás acusa a Josué, el sumo sacerdote. Y lo vemos aquí, posiblemente usando el fracaso de Moisés para difamar la justicia de Dios. Pero Miguel lo silenció con una sola frase: «El Señor te reprenda». Número 3. Corromper la resurrección. Una tercera razón puede estar relacionada con los planes futuros de Dios. Siglos después, Moisés aparece nuevamente, vivo y radiante, en el monte de la transfiguración. Mateo, capítulo 17, versículos 2 al 3, dice: «Guay, se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». Esto significa que Dios no había terminado con Moisés. Su papel no terminó en Moab. Tenía un propósito profético dentro del plan de redención que Dios estaba desarrollando. Entonces, ¿y si Satanás estaba intentando profanar, corromper o reclamar el cuerpo de Moisés para interferir con ese momento futuro? Recuerda, Satanás intentó matar a Jesús siendo un bebé a través de Herodes. Intentó tentarlo en el desierto. Incluso entró en Judas para traicionarlo. El enemigo siempre ha tratado de frustrar el plan redentor de Dios. Si de alguna manera pudiera manchar o controlar el cuerpo de Moisés, quizá pensó que podría impedir la aparición de Moisés con Cristo en la montaña. Pero una vez más fracasó. ¿Ves ahora? Esto no se trataba solo de un cadáver tendido en un valle cualquiera. Se trataba de la gloria de Dios. Satanás quería torcer la devoción de Israel en idolatría. Se trataba de la justicia de Dios. Satanás quería acusar a Dios de ser injusto debido al pecado de Moisés. Se trataba del plan futuro de Dios. Satanás quería interferir con el papel profético que Moisés aún debía desempeñar. Esto era guerra espiritual en el más alto nivel. Y nos recuerda una verdad vital. Cada vez que Dios tiene un propósito, el enemigo intentará corromperlo, acusarlo, destruirlo. Pero Dios siempre tiene la última palabra. La historia se pone intensa. Judas capítulo 1 versículo 9 nos dice: «Pero Miguel el arcángel, cuando contendía con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este breve versículo tiene un impacto enorme. Nos presenta a un ser celestial que aparece en algunos de los conflictos espirituales más dramáticos de la Escritura, Miguel el arcángel. ¿Quién es Miguel? Miguel no es un ángel cualquiera, es el único en la Biblia que es llamado específicamente arcángel, lo que significa un ángel gobernante, un jefe sobre otros ángeles. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Un ángel le dice a Daniel: «Mas el príncipe del reino de Persia me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Aquí aprendemos dos cosas. Primero, Miguel es llamado uno de los principales príncipes. Por lo tanto, ocupa un rango extraordinario en el ejército celestial de Dios. Segundo, está directamente involucrado en la guerra contra poderes espirituales que influyen en las naciones. Más adelante, en Daniel capítulo 12, versículo 1, se le llama el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto significa que la misión única de Miguel es proteger a Israel, el pueblo del pacto de Dios. No es un mensajero como Gabriel que trae anuncios. Él es un guerrero, un guardián, un defensor. Y finalmente, en el Nuevo Testamento lo volvemos a ver. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 8. Ahí hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Aquí Miguel lidera los ejércitos celestiales para expulsar a Satanás. Así que, desde Daniel hasta Judas y Apocalipsis, Miguel aparece una y otra vez, siempre que hay un conflicto directo con el diablo y sus fuerzas. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Por qué fue enviado Miguel cuando Moisés murió? Porque Moisés no era solo un líder político o un maestro de la ley. Él era el profeta escogido de Dios, aquel por medio del cual Dios reveló su pacto a Israel. Su cuerpo representaba más que un simple cadáver humano. Simbolizaba los propósitos del pacto de Dios. Y como Satanás quería corromper o reclamar ese cuerpo, Dios envió a su ángel, guerrero, el que tenía la misión específica de proteger el destino de Israel. Miguel interviene para hacer cumplir el derecho de Dios sobre su siervo. Es como si Dios dijera: Satanás, no tienes ningún derecho sobre este hombre. Es mío. Mis propósitos para él se cumplirán. Miguel asegura. Nota algo fascinante. Miguel es el mayor guerrero entre los ángeles. Él lidera ejércitos. Expulsa a Satanás en Apocalipsis. Sin embargo, aquí, cuando se enfrenta directamente al diablo, Miguel no usa su propio nombre ni su propia autoridad. El versículo dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esto es muy importante. Incluso el ángel más poderoso del cielo no confía en su propia fuerza contra Satanás. Confía en la autoridad de Dios. Esto nos recuerda a Zacarías, capítulo 3, versículo 2, cuando el mismo Señor le dice a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Miguel repite las mismas palabras porque la batalla nunca se gana por poder angelical ni por poder humano, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Las acciones de Miguel aquí nos dejan lecciones increíbles. Número 1. La autoridad pertenece solo a Dios. Incluso, Miguel no lucha contra Satanás en su propio nombre. Invoca la autoridad de Dios. Este es un modelo para nosotros. Cuando el enemigo ataca, no permanecemos firmes en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesús. Número 2. Dios asigna ángeles para sus propósitos. Miguel está asignado a Israel. Gabriel a menudo lleva mensajes. Otros ángeles ministran a los creyentes. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Esto nos recuerda que el cielo está organizado y que los planes de Dios se cumplen con precisión. Número 3. El enemigo siempre disputará a los siervos de Dios. Si Satanás luchó por el cuerpo de Moisés, ¿no crees que también luchará por tu alma, tu familia, tu destino? Pero así como Miguel cuidó de Moisés, el poder de Dios cuida de ti. Y recuerda, esta batalla por el cuerpo de Moisés no fue el final.
Miguel aparece nuevamente al final de los tiempos. En Daniel, capítulo 12, versículo 1, Miguel se levanta en los últimos días para liberar a Israel. En Apocalipsis, capítulo 12, Miguel arroja a Satanás y a sus ángeles caídos de una vez por todas. Esto significa que lo que sucedió en el Monte Nebo fue solo una escaramuza en una guerra mucho más grande. El entierro de Moisés fue parte del conflicto cósmico entre los propósitos de Dios y la oposición de Satanás. Y el campeón de Dios, Miguel el Arcángel, estuvo justo en medio de ello. Así que, cuando Moisés murió, no fue simplemente el final de la vida de un profeta. Fue un campo de batalla en el reino invisible, y Dios envió a su ángel guerrero más poderoso, Miguel, para asegurar a su siervo, porque Moisés no era solo el líder de Israel, era el profeta de Dios. Y Satanás no podía reclamar absolutamente nada. Imagina el momento. La montaña está en silencio. El campamento de Israel yace abajo, llorando la muerte de su gran líder. Moisés, el profeta de Dios, el que trajo la ley, ha exhalado su último aliento. Pero mientras Israel llora en lo natural, algo mucho más grande se desarrolla en el reino invisible. Dos figuras se acercan, dos de los seres más poderosos de la creación. Lucifer, el querubín caído, el acusador, el que se rebeló contra el trono de Dios, y Miguel, el arcángel, el príncipe guerrero del cielo, el defensor designado por Dios para su pueblo, y en el centro de su confrontación, el cuerpo de Moisés. Lucifer da un paso adelante, presentando su caso. Es llamado el acusador de los hermanos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, siempre ha buscado acusar, difamar y reclamar lo que Dios ama. Puedes escucharlo. Este hombre pecó en Meriba, desafió tu palabra, golpeó la roca, te desobedeció, no merece la tierra prometida, no merece honor, dame su cuerpo, déjamelo a mí. Satanás siempre ha sido un maestro fiscal, tratando de torcer la justicia de Dios hacia la condenación. Acusó a Job delante de Dios. Acusó a Josué el sumo sacerdote en Zacarías capítulo 3, y aquí acusa a Moisés. Pero frente a él, Miguel no debate, no enumera los logros de Moisés, no argumenta méritos ni defectos. En cambio, alza su voz y pronuncia solo una frase: el Señor te reprenda. Esto es profundo. Miguel, el más poderoso guerrero angelical, no lucha con su propia fuerza, no invoca su propio nombre, invoca la autoridad del Señor. Porque el poder supremo en el conflicto espiritual no depende de fuerza, ni de números, ni de palabras ingeniosas. Depende de quien lleva la autoridad de Dios. Esta frase, el Señor te reprenda, no es solo un rechazo, es una declaración legal celestial. Vemos exactamente la misma frase en Zacarías capítulo 3, versículo 2, donde el mismo Dios reprende a Satanás, y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Es como si Miguel declarara: por la autoridad del Todopoderoso, no tienes ningún derecho aquí. Tu petición queda denegada, queda silenciado, y así, sin más, Satanás no tiene respuesta. Piénsalo, una sola palabra con la autoridad de Dios puede silenciar las acusaciones del enemigo que han rugido por milenios. Pero detengámonos aquí. ¿Por qué Miguel, el arcángel guerrero, no reprendió simplemente a Satanás con su propia fuerza? Después de todo, él es el comandante de los ejércitos celestiales, porque incluso Miguel sabe que la autoridad suprema pertenece solo a Dios. Salmos, capítulo 62, versículo 11 dice: el poder pertenece a Dios. La fuerza de Miguel no proviene de quién es él, sino de aquel a quien sirve. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek?
With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Y esto es un recordatorio poderoso para nosotros. Cuando enfrentamos batallas espirituales, no permanecemos firmes en nuestro nombre, nuestra reputación o nuestras buenas obras. Permanecemos firmes en el nombre de Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús dijo, «He aquí, os he dado autoridad sobre todo poder del enemigo». No es nuestra autoridad, es su autoridad obrando a través de... Piensa en esta confrontación como un drama judicial en el ámbito celestial. Satanás es el fiscal, presentando cargos contra Moisés. Miguel no es el abogado defensor, él es simplemente el ejecutor del fallo de Dios. Y Dios es el juez, cuya palabra pone fin al argumento. El veredicto es simple: Moisés me pertenece. Caso cerrado. El Señor te reprenda, Satanás. Y con eso el juicio termina antes de comenzar. Observa cuán silenciosa queda la escena. Satanás, que ha rugido y acusado, de pronto no tiene nada más que decir. No puede argumentar contra la autoridad de Dios. No puede invalidar el decreto del Todopoderoso. No puede reclamar lo que pertenece al Señor. Y así, sobre el cuerpo de Moisés, Satanás se ve obligado a retirarse. Derrotado no por la fuerza angelical, sino por la autoridad. Esta confrontación nos enseña algo vital sobre la guerra espiritual. No necesitas luchar contra Satanás con tu ingenio. No necesitas discutir con él sobre tu valor. No necesitas gritar más fuerte que sus acusaciones. Todo lo que necesitas es permanecer sobre la autoridad de la palabra de Dios, declarar, «El Señor te reprenda». Eso es suficiente para silenciar al enemigo. Así que, en aquel valle silencioso, con el pueblo de Israel llorando abajo, se libró una batalla cósmica. Lucifer vino a reclamar a Moisés, pero Miguel, en la autoridad del Señor, se mantuvo firme, y con una sola frase, la reprensión del Dios Todopoderoso, el acusador fue silenciado, porque cuando Dios habla, no hay... Aquí hay más que un simple acontecimiento aislado. La lucha por el cuerpo de Moisés no es una nota al pie en la Biblia, es parte de un patrón profético mayor. Una historia que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando ampliamos la visión, vemos el mismo ciclo repitiéndose. Satanás resiste los propósitos de Dios, Miguel los defiende, y la autoridad de Dios vence. Cada vez el primer lugar donde vemos a Miguel después de la muerte de Moisés es en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Un ángel le dice a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, porque yo había quedado allí con los reyes de Persia. Aquí vemos a Miguel interviniendo en una batalla no solo por un hombre, sino por naciones enteras. Este no fue un conflicto terrenal, fue una guerra espiritual detrás de las escenas de la historia. Príncipe de Persia no era un rey humano, sino un principado demoníaco que influía en el imperio. Miguel es el que es enviado para abrirse paso. Luego en Daniel, capítulo 12, versículo 1, lo vemos de nuevo. Ves al final de los tiempos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí, Miguel está directamente vinculado con la gran tribulación, el periodo más oscuro de la historia. Sin embargo, también con la liberación final del pueblo de Dios. ¿Ves el patrón? Miguel aparece siempre que los propósitos de Dios para Israel y para su pueblo del pacto están bajo ataque. Él es el defensor designado en el ámbito celestial. Avancemos hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Aquí vemos el enfrentamiento definitivo. Miguel ya no está solo protegiendo el cuerpo de Moisés. Ahora lidera los ejércitos celestiales en una guerra abierta contra Satanás y sus ángeles caídos. Y el resultado, Satanás es expulsado. Su lugar en el ámbito celestial es eliminado para siempre. Este es el clímax del mismo patrón que vimos antes en Judas. La batalla es más grande, la escala es cósmica, pero el resultado es idéntico. Satanás resiste. Miguel lo confronta. La autoridad de Dios prevalece. Ahora volvamos a Moisés. ¿Por qué su cuerpo fue ocultado? ¿Por qué Dios mismo lo enterró en un lugar que nadie conoce? Porque incluso en la muerte de Moisés, Dios estaba pintando un cuadro profético. Su entierro oculto anticipa el poder de resurrección de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo: Satanás, no puedes tocar lo que me pertenece, no puedes corromperlo, no puedes reclamarlo, y no puedes detener mi plan de levantarlo de nuevo en gloria. Siglos después, Moisés aparece vivo en el monte de la transfiguración, y un día, en la resurrección final, todo siervo de Dios se levantará de nuevo, intacto por el enemigo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 al 54. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La tumba oculta de Moisés señala hacia ese día. Su historia no ha terminado, y la nuestra tampoco. Así que cuando miramos juntos Judas, versículo 9, Daniel, capítulo 12 y Apocalipsis, capítulo 12, surge un patrón. Primero, el enemigo siempre resiste. Desde el huerto de Edén hasta las tentaciones de Jesús en el desierto, Satanás siempre se opone a los propósitos de Dios. Trató de detener a Israel, trató de detener a Moisés, trató de detener a Jesús y todavía intenta detener a la iglesia. Segundo, Miguel siempre defiende. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Ya sea por el cuerpo de Moisés, por Israel en los días de Daniel, o en la batalla final de Apocalipsis, Miguel permanece como el defensor designado por Dios. Tercero, Dios siempre gana. Cada vez, la autoridad de Dios pone fin al argumento. Las acusaciones de Satanás se derrumban. Los propósitos de Dios permanecen firmes. La historia de Miguel y Lucifer disputando por el cuerpo de Moisés no se trata solo de ángeles. Se trata de ti, se trata de cómo enfrentamos las batallas, acusaciones y luchas en nuestra vida diaria. Vamos a desglosarlo. Número 1. Cuando venga el acusador, señala a Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, llama a Satanás, el acusador de los hermanos. Él nos hace lo mismo que intentó hacer con Moisés. Sacará a relucir tu pasado, te recordará cada error, susurrará. No eres lo suficientemente bueno. Has fallado demasiadas veces. Dios no puede usarte. Pero, ¿qué debes hacer? No discutas, no te justifiques. No digas, bueno, también he hecho algunas cosas buenas. Señala a Jesús. Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Eso significa que cuando el enemigo viene contra ti, puedes declarar: el Señor te reprenda, pertenezco a Cristo, su sangre me ha cubierto, su justicia es mía. Imagina a un fiscal irrumpiendo en una sala de juicio con una larga lista de tus delitos. Pero antes de que pueda terminar, el juez levanta un recibo sellado en rojo, pagado en su totalidad por la sangre de Jesús. El acusador queda en silencio. Número 2. No entres en los términos del enemigo. Nota que Miguel no debatió con Lucifer, no entró en una discusión a gritos, simplemente declaró la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que tú debes hacer. Efesios capítulo 6, versículo 17, llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Esa es tu arma. Cuando el enemigo te tiente, responde con la Escritura, tal como lo hizo Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está. Cuando intentes sembrar miedo, declara 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando intente condenarte, declara Romanos, capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No ganas batallas espirituales discutiendo con Satanás, ganas declarando lo que Dios ya ha dicho. Número 3. Confía en el tiempo y la protección de Dios. Aquí hay un detalle que me encanta. Dios mismo enterró a Moisés. Nadie más supo siquiera dónde estaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo a Moisés de ser explotado, de ser idolatrado, de ser robado por el enemigo. Eso me dice algo. Si Dios se preocupó lo suficiente como para enterrar personalmente a Moisés, también se preocupa lo suficiente como para encargarse de cada detalle de tu vida, incluso de aquellas cosas que no puedes controlar, las relaciones que te preocupan, el futuro que no puedes ver, las luchas que no puedes resolver. Él puede manejarlas. Salmos capítulo 121 versículos 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que deja de perder el sueño por lo que está fuera de tu control. Si Dios pudo ocultar el cuerpo de Moisés de los planes de Satanás, también puede proteger tu destino. Amigo, la conclusión es esta. El enemigo puede acusar, puede resistir, puede amenazar, pero como Miguel puedes mantenerte firme. No luches en tus propias fuerzas. No dejes que el enemigo te arrastre a discusiones. Simplemente mantente en la autoridad del Señor. Confía en su tiempo y descansa en su protección. Ahora llevémoslo a casa. Hay una batalla espiritual librándose sobre cada alma, cada destino, cada promesa de Dios. Puede que no la veas con tus ojos físicos, pero en el reino invisible el enemigo está luchando para robar, matar y destruir. Pero la historia de Miguel y Moisés nos recuerda algo vital. La victoria pertenece al Señor. Si estás en Cristo, tienes la misma cobertura que tuvo Moisés, no por quién eres tú, sino por quién es Él. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarte de Él, ni tu pasado, ni tus fracasos, ni siquiera el mismo diablo. Y así como Satanás no tuvo ningún derecho sobre Moisés, tampoco lo tiene sobre ti, si perteneces a Jesús. Así que déjame preguntarte, ¿perteneces a Él? ¿Has rendido tu vida a Cristo, el único que puede cubrirte, protegerte y asegurar tu futuro eterno? Si no, hoy es tu día. No esperes, no arriesgues tu eternidad. Clama a Él ahora mismo y Él te salvará. Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si esta enseñanza abrió tus ojos hoy, no solo cierres esta página, actúa, dale me gusta a este video para que otros puedan escuchar la verdad y ser libres. Suscríbete para que nunca te pierdas una enseñanza profunda y basada en la Biblia como esta. Comparte, envía esto a alguien que necesite saber que Dios pelea por ellos. Y en los comentarios, escribe:
el Señor te reprenda, hazlo una declaración, que el enemigo no tiene control sobre tu vida, tu familia o tu futuro, porque en Cristo el acusador ya ha sido silenciado. Hasta la próxima. Recuerda, Dios mismo es tu defensor, y ningún poder del infierno, ningún plan del enemigo podrá jamás reclamar lo que le pertenece a Él. Amén.